El título del mensaje es Pero Dios. Y el título lo da el texto, Pero Dios. De la porción de Efesios 2, del 1 al 10, la parte gramatical más importante es Pero Dios. Ese es el centro, ese es el antes, ese es el después y ese es el pero ahora del Pero Dios. Sé que es importantísimo que estemos atentos y vamos a ver este texto. Le pido a Dios de todo corazón que me permita no oscurecer su mensaje tanto, porque igual lo voy a oscurecer. Voy a tomar lectura de Efesios 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros antes vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y eso es mucho, eso abarca mucho. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, de fábrica, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí está la frase, pero Dios. Pero Dios. Se podían predicar sermones y sermones de esta frase, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y eso viene porque es donde toma su asiento el Ordo Salutis. El orden de la salvación comienza con a los que conoció, a esos predestinó. No comienza con los que predestinó, con la predestinación, no. No predestinó al azar, sino a los que conoció, a esos predestinó. Y conoció significa amarlos de una manera íntima y personal, los dio un nombre nuevo. A esos que conoció, a esos predestinó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es prácticamente el después de Pero Dios. Como introducción, simplemente quiero, ¿cómo introduzco algo? ¿Cómo capto la atención de ustedes? Algo en este mensaje tan importante. Yo siempre digo, que Señor, déjame predicar el Apocalipsis, déjame predicar este texto, ya con esto, aunque me muera el otro, y pienso que se acabó y nunca termino. Ahora estoy viendo este texto y digo, ay, ahora sí, nada más este. Es que es tan importante lo que está aquí, hermanos, que... Así que, ¿cómo debemos de ver y entender este texto? Este texto hace comprensible lo incomprensible. Da luz a las tinieblas. Resume la historia de la redención, que es el tema de toda la Biblia. Solo un ejemplo de cómo descifra los misterios de los 66 libros, de lo incomprensible, cómo lo hace comprensible, lo tenemos en Ezequiel 37 del 1 al 14. Yo solo voy a traer ya un resumen, pero ustedes saben el panorama en el contexto de Ezequiel. Está parado frente a miles y miles de huesos secos completamente, sin nada, en gran manera secos. Y tenemos aquí a Dios diciendo que les predique a los huesos. Entonces Ezequiel me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, pero Dios. ¿Me entiende? Esto es uno de los textos incomprensibles que con este texto que voy a predicar se hace comprensible, clarito. También este texto que tenemos nosotros es el texto más claro para que entienda las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia siempre la gente dice, es que yo no puedo creer que soy elegido, no. O yo no puedo creer que la salvación, yo no aporte nada a la salvación. O que no puedo creer que no se pierdan los creyentes. Todas las controversias doctrinales acerca de las doctrinas de la gracia, de los 5 puntos apodados del calvinismo, consisten en no entender bien el primer punto. Pero cuando hablamos de depravación total, no basta saber que las escrituras recorren, la depravación total, esa doctrina, recorre todos los géneros literarios de las escrituras, o todos los libros de las escrituras, los 66, sino también
que este es el texto más claro, junto con sus textos paralelos de Colosenses 2:13, más claro para que entendamos esta doctrina. Y a la vez hace comprensible el texto que acabo de leer de Ezequiel. En este texto está lo que todo creyente debe saber, de ser, de hacer y desear. Saber lo que Dios dice de ti determina quién eres y lo que debes hacer y desear también. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que perteneces al después de pero Dios. Si eres uno de los que pasó del antes al después. Hasta el mismo texto donde estoy apoyando este mensaje es otro ejemplo de cómo este texto hace comprensible lo incomprensible. Por ejemplo, este texto, que lo menciono mucho y lo he mencionado mucho en esta iglesia, dice así. Nuestro texto clave es otro ejemplo, ¿verdad? De que pero Dios hace lo incomprensible que sea comprensible. Okay. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. Yo nomás pienso, la misericordia y la verdad se encontraron. Es como si hay un camino que traza la misericordia y otro que traza la verdad. Y en la mitad de ese camino, ¿sabes qué se encuentra ahí? La cruz de Cristo. Ese es el pero Dios. Esa es la explicación de ese cruce, ¿verdad? La misericordia y la verdad se encontraron en un punto para aclarar algo que era incomprensible. ¿Cómo es que Dios puede perdonar, tener misericordia, perdonar la maldad, la iniquidad a las personas, y a la vez decir que el que condena al inocente y el que justifica al impío, ambas cosas son abominables delante de Dios? ¿Cómo Dios puede perdonar sin cometer abominación? Bueno, esta misericordia de Dios aquí en este lugar se hace comprensible. Y luego dice: la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz parece que no se reconcilian, ¿verdad? Justicia y paz. Bueno, aquí se dieron un beso en la cruz, en el centro de la cruz. Este es el pero Dios comprensible de este texto tan complicado. Por eso dice: la verdad brotará de la tierra, porque si no brota de la tierra no puede salvarnos. Tenía que ser hombre, encarnarse en María la Virgen, ¿verdad? Tenía que ser hombre. Dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, y quedó satisfecha. Wow. Esto lo vas a ver ahora en este texto. Lo que sigue después del pero Dios también fue provisto por Dios desde antes, en este lenguaje poético tan hermoso. El versículo 13 del mismo Salmo 85 dice: la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Qué es eso? Lo que estamos viendo aquí. Por gracia soy salvo. Fuimos salvados por gracia para buenas obras, ¿verdad? Para buenas obras. La justicia irá delante de él, y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, y sus pasos nos pondrá por camino. Él se encargó también de eso. Así que vamos a disfrutar el antes, vamos a ver el antes y a gloriarnos de que ya no estamos en el antes, pero ahora, el ahora, y cómo vivir a la luz de pero Dios. Así es el bosquejo: antes del pero Dios, después del pero Dios, y el pero ahora, dice, y el pero ahora del después de pero Dios. Y este no es un juego de palabras. Aquí se va a hacer comprensible y lo incomprensible. Ahorita lo van a ver en el desarrollo del mensaje, hermano. Antes del pero Dios, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Este texto, junto con Colosenses 2, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estos son los dos textos más importantes que coronan la doctrina de la depravación total. Aunque bien es verdad que esta doctrina recorre todos los géneros literarios de las escrituras, claro,
Lo tenemos desde Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era continuo solamente el mal. No quiere decir que en el Pentateuco solo este es el texto, hay muchos más. Yo voy a traer nomás uno de cada género. El histórico, Primera de Reyes 8:46. Si pecares contra ti, porque no hay hombre que no peque. Esa fue la oración de Salomón cuando dedica el templo a Dios. Si alguno pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, aquí tú lo perdonarás, orando hacia aquí. El Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en los Salmos hay textos que no dejan ni una duda de la depravación total. Yo no voy a abundar en ello. Es algo muy enseñado por nosotros. En el lenguaje profético tenemos Isaías 64 como el más famoso. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y así venimos a los evangelios. Imagínate la declaración de Jesucristo a un religioso que se las sabía de todas. A un teólogo le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos, porque estás muerto completamente. Tienes que nacer de nuevo. Espiritualmente estás muerto. Las epístolas, en Romanos 5:12 también tenemos abundancia de información, incluyendo esta. Dice, por ejemplo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hasta en el libro de Apocalipsis vemos en el 3:1, escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Verdad? Entonces, el texto de hoy es lo más claro que tenemos nosotros. No se trata de que estás muerto, caminas, vives. Por eso Jesús decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero es una muerte espiritual. El hombre espiritualmente está muerto. Así como un muerto no puede tomar ninguna decisión, ni decir si acepto o no acepto, no puede tomar ni una decisión ni física, porque está muerto a mente físico, no puede comer, no puede beber, ya no te entiende. Bueno, espiritualmente, esos que están vivos, supuestamente, espiritualmente, no pueden tomar ninguna decisión correcta espiritual porque están muertos. Y esa es la bancarrota espiritual a la que se refiere ese texto. Solo comenzando con esto, para que veas el antes del pero Dios, para que veas lo que hizo Dios. Versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, y esta fue la situación de todos nosotros. Así, para que no te me vayas a jactar de que ya estás en otro lado. Y en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Yo quiero que este texto les lave la cabeza. Porque si no se las lava este texto, se la va a lavar cualquier loco allá afuera. Cualquier loco, cualquier loca les va a lavar la cabeza, y van a comenzar a cambiar toda su cosmovisión y a vivir como aquel loco les lavó la cabeza. Y eso me refiero aquí en tu casa, afuera, en la universidad, en el trabajo, donde quiera. Alguien te va a lavar la cabeza. Alguien ya tiene toda una cosmovisión y te va a meter toda esa basura en tu cabeza y lo vas a seguir. Pero esto es lo importante: siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme quién? Conforme el diablo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, conduce, dirige a los hijos de desobediencia. Así éramos igualitos nosotros. Esto es el antes. Toda persona sin Cristo está siendo gobernada, dirigida, manejada todo el tiempo por el espíritu de la potestad del aire. Así que todo lo que platican, todo lo que dicen, todas sus metas, todos sus sueños tienen que ver con esta cosmovisión. Les lavó el cerebro el diablo, y viven conforme a su voluntad. ¿Cuál es el estado natural de la raza humana? ¿Qué dice Dios de la actual situación de los no creyentes? ¿Cómo viven? Lucas 17:26. Algo tan sencillo como esto. Ha habido 2 juicios en la tierra, universales, por la maldad de los hombres. ¿Pero qué hacían? ¿Por qué Dios los destruyó? Mira,
Como fue en los días de Noé, Lucas 17:26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Porque va a llegar el día. ¿Y qué van a decir? Bueno, yo no hago nada malo. Miren esto. Cuando dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. ¡Ay! Pues eso es lo que yo pienso que no es malo, porque tú dices que no haces nada malo. No es malo comer, no es malo beber, no es malo casarte, pero es pecado mortal que vivas para esas cosas. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacían? Comían, bebían, compraban y vendían. Porque cuando se compra o se venda, no, hoy no voy a la iglesia porque hoy compré o hoy vendí. Vendían, plantaban, edificaban. ¡Ay, qué hermoso es edificar, fructificar la tierra! ¿Me entienden? Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que, hermanos, la cosmovisión tuya no es malo. Hay muchas cosas que no son malas. El problema es que vivas para ellas, que sea tu meta, que sea tu cosmovisión. Lo que dice Dios de ellos, Juan 8:43. Esto es lo que Dios dice de esas personas que no tienen la capacidad, que están muertas espirituales y que no tienen la capacidad de comprender espiritualmente, de escuchar a Dios. Si tú no escuchas a Dios, vas a escuchar a alguien más, ¿verdad? A alguien más vas a escuchar. O si no le entiendes a Dios, le vas a entender a alguien más. Pero mira lo que Dios dice, Juan 8:43. Porque no entendéis, pero a otros sí le entiendes. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, ¿qué sigue? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ay! No hables tan feo. Estoy leyendo la Biblia. No puede, ahora quieren cambiarle el nombre a todas las palabras. Queremos ser tan puros, más que Cristo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Obviamente, porque no puedes escuchar su lenguaje, porque no puedes entender su lenguaje, porque no puedes escuchar su palabra. Por eso eres hijo del diablo. Y entonces ahora sí los deseos de él quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio, así que ya sabemos la historia. La naturaleza actual del creyente y no creyente, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Wow, es lo mismo que estamos viendo en este texto, el antes y el después, no hay más. Antes que bajo la potestad del príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, controla a los hijos de desobediencia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué es esto? Son las obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y eso es de fábrica, por naturaleza. Así venimos, hermanos, así venimos lavados, nacemos con ese lavado de cerebro. Es el evangelio el que nos cambia otra vez, el que nos ilumina. Así que estamos viendo el antes de Pero Dios, para que veas lo grandioso del Pero Dios. Como bien vemos, fuimos arrebatados del fuego, librados de la esclavitud del diablo, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, estamos viéndolo al antes, y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, de esclavo a libre. Siempre es de provecho recordar quién éramos. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Ya les dije que es concupiscencias. La concupiscencia significa, si la aplicamos al comer, es glotonería. Si la aplicamos al beber, es borrachera. Si la aplicamos en el sexo, es promiscuidad, es todo pecado, todo tipo de pecado sexual. ¿Ok? Entonces vemos aquí nosotros, dice, y deleites diversos, viviendo en malicias y en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el pero antes. Este es el antes del Pero Dios.
¿Quién era nuestro padre espiritual y a quién servíamos? Lo vimos ahorita. Al diablo. Ahí lo vimos en Juan 8:44. Así que esto solamente es la primera parte, el primer punto. Antes del pero Dios. Porque quiero que el pero Dios pese este día, esta mañana, hermanos. Es hermoso, ¿ok? Vámonos a ver a nuestro segundo encabezado. Después del pero Dios. Ahora, ya viste la situación, ya viste en qué situación estábamos antes, también nosotros, en la situación en la que están los perdidos, pero aquí viene esta palabra tan gloriosa. Pero Dios. Yo siempre les digo, cuando sepan que voy a predicar algo, léanlo. Y siempre se lo digo a todos los que conozco, léanlo. Lean esa porción, Efesios 1-10. El hermano lo leyó porque yo le mandé el texto. Ahora, que le pregunten y después de que termine el mensaje de hoy, si no fue de provecho escuchar la predicación de este mismo texto. Es que cambia todo, hermanos. Esto es un milagro de Dios. Dios nos alimenta a través de la predicación de la palabra. Esto es la importancia de la predicación de estos textos. Entenderlos, darle fuerza. Por eso la responsabilidad, por eso la carga de predicar. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esto cambió todo. Todo comienza con el amor de Dios. El Ordo Salutis comienza con a los que conoció, a esos predestinó, a los que amó. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, en amor. O sea que, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo de los redimidos. El amor de Dios dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto fue en amor. Su gran amor hizo la diferencia del infierno al cielo, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así concluye toda de Romanos del 1-3, todo lo que tiene que ver con pecado. Cuando Javier predicó eso, dejó bien claro a judíos, a gentiles y a todo mundo que todos estamos bajo pecados sin ninguna excusa. Pero entonces ahí también hubo un pero. Pero ahora ya sabemos que el ahora es Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Esta es la transición del antes y del después. Antes en el pecado y después del pecado. Pero ahora, o sea, no podemos, el pero Dios no puede estar separado del pero ahora. Ya sabemos aquí que de este pero ahora, que David Martin Lloyd Jones predicó 14 sermones y se quedó corto. Esto es hermoso, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia que es por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ay Dios, qué hermosura, hermano. Este es el pero Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el después de pero Dios. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. A quien Dios puso como propiciación, a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto todo lo que éramos antes del pero Dios. En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué hermosura. Este es lo que estamos viviendo ahora. Pero Dios, versículo 5, aún estando nosotros muertos, como dije, acabo de mencionarlo con Romanos, primero el antes y luego el después, aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, por gracia soy salvo. ¿Qué podía pedir un muerto?
Dios hizo todo, pero ya nada más tú solo acéptalo. No, no te comas esa mentira, porque estás robándole la gloria a Dios y te vas a condenar. Ese evangelio está maldito. Está maldito, ahorita lo vas a ver. Los textos lo dice, Javier lo acaba de predicar. Ese evangelio está maldito. No te atrevas a ponerle nada a la salvación. No. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. La condición natural antes del pero Dios y el momento después tienen su transición en la gracia de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves la diferencia? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está la transición. Ahí está el cruce de la cruz. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. Ahí es como se pudo dar un beso. La justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. El justo por los injustos. Ahí se resolvió el problema de todo el Antiguo Testamento en la cruz. Por eso digo que este texto hace comprensible lo incomprensible. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Oh, ¿qué les dije? Aquí se encuentran todos los ingredientes poderosos de la salvación, la resurrección de Cristo, ¿te imaginas? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínate, todas las enseñanzas. Tú puedes dudar del Dios que no miente, que ya te vio allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y todavía te pones a dudar que la salvación se pierde. ¿Todavía te atreves a algo así? ¿Ves? Que en este texto se encuentran la corona de la doctrina de la gracia, se encuentra todo el evangelio, se encuentra cómo predicar la palabra de Dios, se encuentra nuestra identidad. Todo lo estamos viendo en este poderoso texto. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección nos lleva al cielo. ¿Qué clase de revelaciones doctrinales? La resurrección y la glorificación que recibimos de pura gracia de Cristo Jesús. Porque la glorificación es la que nos lleva a los lugares celestiales. Allá es donde vamos a ser glorificados. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso resucitó. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahí está sentado el pero Dios. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está la transición. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Misterios aquí se revelan en este texto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ves? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, no cuando tú se te antoje, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, si es que todavía estamos vivos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la glorificación final. Para estar en esos lugares celestiales hay que ser glorificados. Dice, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso nos ve allá en los lugares celestiales, donde no hay nada corruptible, donde no hay nada mortal. Todo es inmortalidad. Este texto, hermanos, hace comprensible lo incomprensible. Este texto te da una claridad y una seguridad y se conecta con el mensaje de todas las Escrituras. Yo lo voy leyendo y me conecta con tantas doctrinas y podía avanzar y seguir por aquí y por allá, pero tengo que terminar. Esto es hermoso. La muerte y resurrección de Cristo marcan el punto crucial del antes y después. Es en la cruz el pero Dios. Esto es lo que Dios hizo para salvarnos. Todo está en esta gloriosa obra de amor a los que conoció, a los que amó, a los que llamó por su nombre. Colosenses 2:14. En la cruz Dios anula el acta que nos era contraria. Hermanos, el juez justo de toda la tierra, el Dios verdadero, nunca puede pasar por alto, justificar a un impío.
No se puede. No se puede perdonar, no se puede justificar al impío y ser justo. Eso no se puede. Así que en la cruz Dios hizo lo imposible. Lo que no se podía ocurrió en la cruz. Nosotros tenemos un acta. O sea, el fiscal que está en contra, que nos condena, tiene un documento donde tiene todas las pruebas de nuestra culpa. Y por eso necesitamos ser muerte. Pero entonces, ¿cómo es posible que lo que ocurrió en la cruz, qué ocurrió? Que el justo fue por el injusto, y el injusto fue llevado al cielo, ¿verdad? Y el justo fue condenado y descendió a los infiernos. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. El justo por el injusto. Así que cuando Dios mató al de en medio, piensen en la cruz, a la derecha y a la izquierda dos, el medio, Cristo. Cuando Dios dejó caer la ira sobre el de en medio, cuando permitió que al de en medio le hicieran, lo escupieran, lo insultaran y todo, el de en medio estaba cargando con el pecado de todos los que van a ir al cielo. El de Job, el de David, el de Isaías, el de Habacuc, el de Abdías, el que me pongas, aquí estaba su pecado. El de en medio, hermanos. Entonces Dios hizo posible. Cuando Dios mató al de en medio, ya no era inocente porque Él agarró el pecado de todos nosotros. Y cuando Dios mandó al cielo al impío, ya no era impío porque tenía la justicia perfecta de Cristo. Así que en la cruz se resolvió el asunto. Y no solo eso, sino que el culpable de todo esto, que era el diablo, quedó vencido. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí se juntaron los dos caminos, la misericordia y la verdad, ahí se encontraron. Dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el triunfo, esa es la gloriosa enseñanza que estamos viendo después del pero Dios. Pero Dios, esto lo hizo ese Dios, esto lo hizo Cristo Jesús. Pero Dios, esta es la obra de Cristo. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es riqueza. Esto es lo más glorioso y grandioso de la eternidad. Esto es lo que te debe de lavar la cabeza. No una carrera, no esto, querer arreglar el mundo, andar ahí con... No, hermano, esto es lo que te debe de lavar la cabeza. No las promesas de hacerte rico. Yo fui pobre, pero ahora voy a ser rico. No. Claro, trabajamos, no estamos en contra de nada, ni disfrutar del mundo. Estamos, que estos deleites temporales no nos roben la gloria eterna. Eso es lo que estamos hablando. La gracia de Dios en la salvación es la riqueza espiritual más abundante que recibimos de parte de Dios. Por eso la gran maldición y lo serio de negar la salvación por gracia. Esto no es cualquier cosa. La doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo es una de las doctrinas cardinales más importantes. Negar eso equivale a blasfemar o a la condenación eterna. Cuidado con eso. Gálatas 1:8. Ya, ahí está el sermón, lo puedes escuchar. Javier abundó en esto. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo, o sea, la máxima autoridad en la tierra para predicar el evangelio era un apóstol. Dice Pablo, uno de nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, que eran los enviados, los mensajeros de traer ese mensaje, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, separado de Dios y carne del infierno. Y ay, que nuestros amados hermanos arminianos los amamos, pero ellos ¿qué dicen? Que esto no es suficiente. ¿Qué dice Gálatas? Que un poquito de levadura leuda toda la masa. No se le pueden poner obras a la salvación. Las obras son el resultado de la salvación. Totalmente diferente. De ahí la gloriosa doctrina de la salvación de pura gracia y la justificación solo por la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, después del antes y después del pero Dios, después vamos a ver, para eso fuimos salvos, por gracia. ¿Para qué? Para buenas obras las cuales Dios preparó para andar en ellas.
Así lo vemos aquí. Aún dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él preparó eso. En amor nos escogió, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De todas las riquezas de gracia que recibimos, esta es la más importante, la de la justificación por la fe. Versículo 13 de lo que estoy leyendo aquí, Efesios 1, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, todo se encargó de eso. No nomás nos dejó ahí, sino que también preparó de antemano las buenas obras y nos dio el Espíritu Santo para que las cumplamos. Solo la justificación por medio de la fe en Cristo nos proporciona la paz eterna y verdadera con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, pero Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, lo que se logra con eso. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros sabemos que la salvación se obtiene por medio de la fe, ¿verdad? La fe y el arrepentimiento son dados por Dios para mostrar eso. Así que está más que claro en las Escrituras que tanto la fe salvadora como el arrepentimiento son un regalo de Dios. La fe en Romanos 4:5 dice: más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 5 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta fe obra por el amor de Dios. Es la fe salvadora, la fe que es un regalo de Dios, como lo vemos aquí. Y el arrepentimiento también lo da el Señor. Tenemos ejemplos como Hechos 11, donde dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En 2 Corintios 7:9, que es el texto de plena mención para hablar de el arrepentimiento para vida, dice: y ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, pero Dios produce arrepentimiento para vida, para salvación. En cambio lo otro es del mundo. Así que el arrepentimiento de nosotros es un don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no te puedes gloriar de nada, nada. Nada, nada. Nadie le puede robar la gloria a Dios en la salvación ni en la santificación. Y lo irónico es que Él te da la fe para que creas, y Él te da el arrepentimiento para que te arrepientas. Y el que crees eres tú, y el que te arrepientes eres tú. Sin embargo, eso lo hizo Dios. Una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es la responsabilidad humana. Pero la gloria a Dios no se le puede robar. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No, pero la obediencia sí, Dios me salvó, pero yo tengo que obedecer. Sí, tú tienes que obedecer, pero hasta en eso Él se lleva la gloria. Porque la sangre de Cristo fue suficiente para glorificarte. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre, hermanos. Ni siquiera Abraham se puede gloriar de la salvación, con todo que fue perfecto en fe y en obras. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Tener un buen conocimiento de cómo somos justificados producirá en nosotros una doble doxología de acciones de gracias a Dios y siempre dar la gloria a Dios y a su Hijo amado. Eso es lo que solamente no conociendo esto es que le quieren robar la gloria a Dios. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, mirad, hermanos, el antes del pero Dios. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, o lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por obras, para que nadie se gloríe. No te jactes en su presencia. No solo Pablo nos habla del antes y después de la obra de Cristo en la salvación. También el apóstol Juan tiene un texto bien claro que entra en el antes y el después. Vemos aquí en 1 de Juan 3:18. No hay una alternativa, hermanos, aquí en el antes y en el después. No hay una tercera opción. Cualquier otra posición es una mera ilusión pasajera. Mira lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es todo lo que hay. Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero Dios. Antes del pero Dios, condenación. Después del pero Dios, no condenación. Nuestro tercer encabezado. El pero ahora del después de pero Dios. Y no es un juego de palabras. Ya le estoy aclarando, estoy haciendo lo de Spurgeon, estoy volviendo al pero Dios, pero Dios. ¿Qué quiere decir el pero ahora? Ok, ya vimos el antes del pero Dios. Pecado, muerte, condenación. Vimos el después del pero Dios. Salvación, justificación, redención. Todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a vivir nosotros después del pero Dios? Y ese es el texto que tengo ahora. Dice, el pero ahora del después de pero Dios. ¿Ves? Que no es complicado. Es cómo voy a vivir ahora después del pero Dios. Después de lo que Dios hizo conmigo. Después de mi salvación. A este punto ya me dirijo solo a ustedes. Ya no a los antes. Ya aquí solo al después. ¿Qué es la responsabilidad de ustedes después del pero Dios? ¿Cómo vivir después del pero Dios? Esto es como si le digo, aquí se te lavó otra vez tu cabeza. Aquí comienzas, naciste de nuevo. Comienzas un nuevo lenguaje. Comienzas a ser guiado por un nuevo padre. Comienzas a tener nuevos hermanos. Este es otro mundo. Porque somos hechura suya, dice el 10. Criados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Ahora sí entran las obras, pero ¿cuáles? Las cuales Dios preparó también desde el estado eterno de redención de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo único que queda después de esto es la evidencia de lo que realmente eres o elegiste ser. El versículo dice aquí, y esta es la condenación, Juan 1, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es Juan 3. Ok, dice, no así nosotros. Juan 1, primera de Juan 1, 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo es ahora? ¿Cuál es el estilo de vida de los redimidos por gracia? ¿Para qué fueron salvados? ¿Cómo se hace manifiesta su salvación? Veamos estas respuestas bíblicas en los textos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra estas cosas no hay ley. Mira el 24. Pero los que son de Cristo, estoy hablando después de que saben los medios de gracia que Dios nos dio, los frutos del Espíritu Santo. Dice, pero los que son de Cristo, porque los frutos del Espíritu Santo, hermano, esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No vamos a andar como andábamos antes, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por realidad hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Ya no se puede. Esta debe ser la forma de vida del creyente redimido que nació de nuevo, ya que para esto fue salvo. Romanos 8:9. Mira, esto aquí es de verdad confrontador, hermano. Mira cómo debes de vivir ahora. Mira quién eres ahora. Mira tu nueva identidad. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso quedó en el pasado. Sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no, simplemente nunca ha nacido de nuevo. Fíjate bien cuando te desenvuelvas en el mundo, hermano. Fíjate si te pareces a ellos. Yo les decía muchas veces, por ejemplo, un ejemplo. En el Antiguo Testamento, si un hombre cometía adulterio con una mujer, lo mataban. Si un hombre tenía relaciones con un animal, mataban al animal y mataban al hombre. Si un hombre no iba el domingo a la iglesia, lo mataban. Y dicen, y ahora no nos matan. Mira, hermanos, los incrédulos no tienen que venir el domingo a la iglesia, pero los creyentes no venir el domingo a la iglesia están demostrando evidencia de incredulidad. ¿Me entiendes? Ahora, si tú eres creyente o dices que eres creyente y no te congregas, entonces ¿qué estás mostrando? ¿Verdad? Que estás muerto. Aquella muerte te mataban, pero a lo mejor era nomás un castigo porque violaste el Sabbat. Pero a ti ibas a ir a lo mejor al cielo si eras creyente. Pero esto que está ahora es peor. Porque el que no se congrega y dice que es creyente, pero yo no me congrego, yo soy solitario, bueno, ese está mostrando incredulidad y ese no es salvo. Solo se está engañando él solo en su mente. Lo del domingo es serio. Esto es serio. La congregación en la iglesia. Y esas son evidencias de nosotros, dice. Esta salvación de pura gracia nos da el poder de pura gracia para vencer no solo el pecado, sino la muerte espiritual y física. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, estaba en Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino pero eso ya lo leí. Sí, sigo con esto. Esta salvación de pura gracia nos da el poder de pura gracia para vencer no solo el pecado, sino la muerte espiritual y física. Versículo 11, estoy en Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, imagínate el poder que ahora está en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Tú te imaginas? Lo que sigue después de eso, ese poder ese espíritu que levantó a Cristo nos va a levantar a nosotros, también de la muerte. Si lo debemos al que nos... Dice, se lo debemos al que nos salvó, el cual también nos equipó con el Espíritu Santo de la promesa de glorificación. Así, versículo 12. Así que hermanos, deudores somos a la luz del después de, pero Dios, somos deudores. No a la carne, eso se quedó en el antes del pero Dios, para que vivamos conforme a la carne. Eso no. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis igual que todos los demás. Mas si por el Espíritu, eso es, las cuales Dios preparó de antemano. Él preparó, el Espíritu dice, no vendrá si Jesucristo no es glorificado. Él preparó eso. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Es una guerra, pero Dios preparó de antemano para que viviéramos en ella. Con las obras que Dios preparó para andar en ellas, evidenciamos que realmente nacimos de nuevo, que nunca nos perderemos del camino. Versículo 14. Por eso digo que encontré esto aquí en Romanos 8, una gloria hermosa esto. Romanos 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los que así andan. ¿Querías obras? Aquí están. Después de la salvación de pura gracia, aquí están las obras. Y si no, no eres creyente. Pero estas también las preparó Dios. También dale la gloria a Dios. También Él proveyó lo que necesitábamos. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Dios se encargó. ¿Ves lo que significa para las cuales Él preparó de antemano? Pues no habéis recibido, las recibimos del que preparó de antemano las obras. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. ¿Ves la diferencia? ¿Ves dónde vamos con esto? Esto lo preparó el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios prometió desde Deuteronomios 30, dice, les voy a dar un corazón para que me amen perpetuamente. Les voy a dar un corazón. En Jeremías, en todos los profetas hablaba de cómo iba a ser Dios, que lo amáramos siempre, y aquí estamos viendo cumplido. Esto es lo que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ello. La mente
La meta del Espíritu Santo es la glorificación, versículo 17. Sigo ahí mismo. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está, ¿hasta dónde llega aquí? Hasta la glorificación. Hermanos, también vimos en las epístolas de Pedro lo que debemos añadir a los medios de gracia y cómo debemos abundar en colaboración con la gracia de Dios y su provisión. En segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid ¿a qué? A lo que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ello. ¿Añadid a qué? A la fe. Es algo de lo que Él preparó de antemano. Solo añádele la virtud, la disposición de colaborar con ella. A la templanza, dominio propio. Y al dominio propio solo agréguele el conocimiento, porque solo conociendo esto es que tú vas a tener templanza. Como les decía, solo el que sabe que la bomba va a explotar se queda quieto, sentado. Los otros cuando explote van a correr, pero él no, él ya sabía. La paciencia, piedad. Y al amor, afecto fraternal. O sea, si está ese amor de Dios en nosotros, si ya Dios hizo eso, si Dios nos puso ese amor ágape en nosotros entre los hermanos, bueno, se debe de manifestar. Esas son salvados para buenas obras, las cuales Dios dispuso para que anduviéramos. ¿Ves qué palabra tan chiquita, qué versículo? Es el 10, pero ¿ves cuánta información? Entendiéndolo, conectándolo con todo lo que tenemos aquí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, para eso fuiste salvados, para buenas obras. Estamos viendo el después, cómo vivir después de pero Dios. El después de pero Dios es cómo vivimos ahora después del pero Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que uno de los prerequisitos para estudiar la hermenéutica es tener el deseo de poner en práctica su palabra, lo aprendido. Y trajimos el texto de Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Y dice: así que nuestra nueva identidad después del pero Dios, que ya vimos, siempre nos conducirá a tener un propósito. Esta será la razón de nuestro nuevo ser. Tenemos que tener siempre un propósito. Y vimos lo que es ontológico, lo que hemos de ser. Esto te dice quién eres, tu ser, tu identidad. Porque mucha gente la anda buscando. Unos la buscan solo, otros ya que la encuentran supuestamente se la transmiten a todo el mundo. Y ahí tienen gente que es lo que no es. Nosotros somos lo que Dios dijo de nosotros que somos. Siempre tenemos que tener un propósito moral o ético, lo que hemos de hacer. Todo, a la luz de que nacimos, a la luz de que entendimos, a la luz de que conocemos a Dios, tenemos un propósito moral o ético, lo que hemos de hacer. Un propósito epistemológico, lo que hemos de saber. Porque todo mundo cambia las palabras. ¿A quién le crees? Decide a quién le crees, ¿a Dios o a los hombres? Cada quien tiene una cosmovisión, pero sin Dios. Como dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Saca a Dios de la ecuación y todo es vanidad. Todo completamente. No importa lo que logres en esta vida. Está viviendo una vida vacía y hueca. Un propósito teleológico. Lo que hemos de querer o lo que hemos de hacer o lo que hemos de desear. Eso cambia todo. Esta siempre será la razón de nuestro nuevo ser en Cristo Jesús, después del pero Dios. Y aquí termino, hermanos, voy a traer rápido las aplicaciones cortas para cerrar. Primera aplicación, el antes. Veamos cómo el apóstol Juan marca claramente también el antes y después de la salvación, lo que éramos y lo que somos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está marcado el antes y el después. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí están las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo está aquí. Esto está conectado, pero tanta doctrina en 10 versículos, tanta enseñanza, es glorioso que tú tengas esto para enseñárselo a las personas, para hablarles de Dios. ¿Quieres hablar de Dios?
La gente me pregunta, ¿cómo le hablo de Dios? Primero le pregunta, ¿lees la Biblia? Si te dice, sí, háblale de Dios. Si te dice, nunca la ha leído, dile, léela. Ni siquiera hables con él, léela. Dile todo lo que va a encontrar ahí, pero dile que la lea. Motívalo a que la lea, pero si no la lee, no le hables de Dios. No sabe nada. Tienes que decirle, lee la Biblia, o ve, léela conmigo. Pero sin la Biblia no le hables. Y si ya conoces de Dios, aquí, a estos textos. Segunda aplicación, el después. Colosenses 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está. El después. No tiene sentido que después de lo que conduce tu vida, tu cosmovisión tenga que ver con simplemente algo de este mundo. No tendría sentido. Mi meta es ser doctor. Mi meta es ser científico. Y ya que seas, ¿qué? Se te acabó. Mi meta es hacerme rico. ¿Qué le dijo Dios? Necio. Hoy te vas. Y todo lo que construiste, ¿para qué sirve? O sea, ¿ves la diferencia? Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Enfócate en lo grande, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ves? El después, cómo debe de ser. Y tercera aplicación, el pero ahora del antes y después. El pero ahora del antes y del después. O sea, ya que vimos estos dos, a la luz de lo que vimos antes, de lo que vimos después, a la luz de lo que somos ahora, mira este texto, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ves? Aquí es otra vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Ves? Lo que es el antes y el después. ¿Cómo debemos de vivir? Nosotros no tenemos que vivir en esta lista de pecados. Eso era antes, ya no ahora. Y primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Por eso fuiste salvo, para que anduvieras en ella. Y si no andas en ella, no estás de este lado, te quedaste atrás del pero Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿No le suena esto? Pero Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, pero Dios. Para cambiar el antes del pero ahora. Es una hermosura esto. Como le dije, es un juego de palabras, pero al final van a quedar claros con esto. Filipenses 4:8 y termino. Dice este texto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, 1, y recibiste, 2, y oíste, 3, y vistes en mí, esto haced. ¿Ves la responsabilidad del que predica? No, hermanos, tenemos un problema serio los que predicamos. No solo es pararnos aquí y sacar un buen sermón, y menos con la tecnología artificial. Tú nomás dices, le gritas a cualquier servidor de tecnología artificial: prepárame un sermón de Efesios 1-10, y ahí te lo saca con bosquejo y con todo. Y prepararte a presentar esto no te sirve de nada. ¡Ay, qué buen sermón! Sí, pues imagínate, con la mente de todos los teólogos, ahí te sacaron algo. Eso es basura completa, sin esto que está aquí. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Este es un compromiso que confronta al predicador. Que la parte más difícil del que predica no es predicar, sino actuar de tal manera ahí abajo. Porque esto es importante, y no solo yo, ese es el compromiso de todos nosotros. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque todos los domingos nos habla, Señor, tu
palabra es sabiduría inagotable, tu ciencia no termina. Y otra vez, Señor, pedimos perdón porque siempre oscurecemos tu mensaje. Siempre quedan cosas que no se dicen. Siempre nos perdemos en el camino. Perdónanos, Señor. Y gracias por lo que nos das. Gracias por lo que vivimos ahora. Te ruego, Señor, que esto transforme nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.